3CC con el auspicio de Cerveza Cristal, tradición cervecera. Patagonia Malt, sabor del sur del mundo. Cross, la cervecería más premiada de Chile. G-Corp, soluciones para la industria cervecera y sus marcas asociadas. Bart Haas y Micromatic está presentando Cerveza, otra historia de Chile. Somos un país cervecero. Bebemos cervezas industriales, de microcervecerías o artesanales y también importadas. Las tomamos normales, en versión light, con sabores, aromas y colores diversos. Y así, en una década, hemos pasado de consumir en promedio 27 litros por persona al año a 45. Somos un país que se hizo cervecero hace casi 2 siglos gracias a una herencia extranjera, la misma que más tarde pondría los cimientos de una gran industria local. Una historia que habla de nosotros, de nuestros cambios, de empeño, de esfuerzo y pasión. La cerveza lleva 12.000 años junto al hombre y ha cruzado continentes, culturas y muchas épocas para convertirse en un brebaje universal. Y aunque sus orígenes se remontan a antiguas civilizaciones como la egipcia y la sumeria, su presencia en Chile está repleta de asombrosas historias que quiero invitarlos a descubrir. Yo nací en Valdivia, una de las cunas de nuestra cerveza, y porque ella es parte de mi identidad, quiero que juntos vivamos esta aventura entretenida y sobre todo refrescante. Soy Cristian Campos Melo y esto es Cerveza, otra historia de Chile. La historia de la cerveza en Chile parte con inmigración y nostalgia, y nace aquí en Valparaíso, donde el médico irlandés Andrew Blest, que añoraba las cervezas de su tierra natal, decide empezar a fabricarlas en 1825. Por eso empiezo en esta ciudad mi recorrido y visitando a uno de los hombres que más sabe de la historia de la cerveza en nuestro país. Estamos en un punto místico casi de Valparaíso, ¿no? ¿El Mercurio Valparaíso? Bueno, es un edificio interesante, muy antiguo, pero aquí estamos donde nace la historia de la cerveza en Chile. Ajá. Aquí estaba, ¿no? La cueva del Chivato. Ajá. No sé si tú habías escuchado ese mito. Aquí se supone que vivía el diablo. Sí, Había una cueva que luego dinamitaron. Esta era como la boca, ¿no? De la cueva. Todo este lugar. Ahí donde está Esmeralda era el mar. Ahí literalmente llegaban las olas. Y Blest compra este terreno, compra todo este frontis del Cerro Concepción. Este es el Cerro Concepción y compra todo este sector porque aquí se halla un elemento, el secreto que él andaba buscando, que es la cueva del Chivato. El frío era un elemento importante en el proceso de la elaboración y luego en el proceso de acondicionado de guarda de la cerveza, ¿no? Te tienes que acordar, Valparaíso es una ciudad mediterránea, hace calor, ¿no? Normalmente. Entonces la cueva, ¿no? En este caso la cueva del Chivato ofrecía el ambiente ideal para la evolución de la cerveza, para lograr ese sabor distintivo de la cerveza artesanal. La historia y las recetas de Blest son la inspiración de la porteña Casa Altamira, donde tienen una excelente cerveza propia, un bar y hasta un museo de este clásico brebaje. Es muy interesante porque aquí se nos recuerda que Blest fue el pionero en Valparaíso, aunque es solo uno de los nombres importantes de una industria local cuyo crecimiento subiría como la espuma. Cuando uno entra a Valparaíso, una de las postales obligadas que se tienen es este arco que está a mis espaldas. Un monumento que habla sobre la importancia que la colonia británica tiene y tuvo para esta ciudad. Bueno, lo interesante es que muy cerca de este lugar, donde vemos todas estas edificaciones comerciales, nace la primera cerveza comercializable de Chile. Esta fue la fábrica de Joaquín Plagemann, que si bien no venía de Gran Bretaña, sino de Alemania, en 1850 creó su factoría, la Cervecería del Escudo de Chile. Esta vino a satisfacer la demanda cervecera de todos los europeos que llegaban a la ciudad y de los chilenos que lentamente se veían seducidos por la cerveza. De hecho, medio siglo más tarde, esta empresa estaba produciendo unos 10.000 litros diarios que se distribuían a distintos puntos del país. Con esta factoría despega la producción industrial de cerveza, uno de los productos más transversales del país. La consumen hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres. Miren esta maravilla que hay acá, el sur de Chile, la naturaleza, los volcanes maravillosos de fondo. Y aquí estamos en un lugar que además es un sueño para cualquier cervecero como yo. Conocer una de las plantas más modernas de fabricación de cerveza de Chile. Estamos hablando de la cervecera CCU
Temuco, un lugar donde se fabrican parte de las 230 millones de litros de cerveza Cristal que consumimos al año. Definitivamente Cristal cumple un rol fundamental en esta tradición cervecera de nuestro país. Es la marca que toma el legado de este conocimiento y tradición de más de 166 años de historia. Sí, claro, definitivamente, ¿no es cierto? Que nace en Valparaíso, nace con la primera cervecería en el año 1850, Claro. ¿no es cierto? Cuando Joaquín Plagemann, claro. y de ahí al año siguiente se inaugura la de Valdivia. Luego, en 1899, se fusiona la Valparaíso con la cervecería también de Limache y ahí se crea la Fábrica Nacional de Cerveza. Años después, en 1902, ya esta Fábrica Nacional de Cervezas toma el nombre de CCU. Ajá. Y así comienza el recorrido con distintas plantas que se empiezan a incorporar en esta fusión, como el caso también de Concepción, el caso de Antofagasta, el caso de Osorno en 1933, después La Serena en 1950, imagínate, 100 años después. Tradición se llama la campaña que recuerda esta historia centenaria, con una colección de latas y etiquetas de botellas alusivas a emprendimientos pioneros, los que ayudaron al primer destape. ¿Qué te pasa a ti cuando tú piensas en toda esa gente que ha trabajado también para esta industria en estas ciudades, digamos? La verdad que es una tradición y una historia espectacular. Yo creo que Chile en general se asocia más a una colonia española y por eso tal vez la cerveza parte un poco más tarde porque definitivamente es de herencia alemana en este caso. Pero sin duda es increíble cómo se mete en el orgullo nacional y además un producto tan noble, un producto tan noble que si lo pudiésemos, y haciendo en los otros paralelos, es un producto tan noble como el pan hoy día, ¿no es cierto? De sus 4 ingredientes, 3 coinciden hoy día con el pan, ¿no es cierto? Tenemos el agua, tenemos en este caso los cereales, que en el caso del pan sabemos que es principalmente el trigo, la harina, y en el caso de cerveza principalmente es la cebada, Malteada, ¿no es claro. cierto? Y la levadura, y la levadura que es lo que al final transforma en alcohol la cerveza. .cc con el auspicio de Cerveza Cristal, tradición cervecera. Patagonia Malt, sabor del sur del mundo. Cross, la cervecería más premiada de Chile. G-Corp, soluciones para la industria cervecera y sus marcas asociadas. Bart Haas y Micromatic está presentando Cerveza, otra historia de Chile. La verdad es que no fuimos un país cervecero en el periodo de la colonia, porque los españoles preferían el vino, y la cerveza llegaba de otros lados o se hacía en lugares muy específicos como el barrio La Chimba de Santiago a comienzos del siglo XIX. El nacimiento de la industria cervecera naturalmente post-independencia, Sí, es decir, o sea, para empezar, durante el periodo de la independencia llegaron muchos extranjeros que participaron en estas luchas por la independencia, o sea, obviamente Lord Cochrane, qué sé yo, que las nacionalidades nos ayudan un poco con el tema cervecero, y después de eso se empezó ya definitivamente a instaurar la industria cervecera en Chile. El lanzamiento en sociedad de la cerveza se dice que fue en un sarao que se ofreció para los vencedores de la batalla de Yungay. Ah, sí. Sí, Mira. eso está documentado y después, posteriormente a eso, el año siguiente, el inicio se celebró también en un sarao magnífico, la subida al poder del presidente Bulnes. Ajá. Y eso se dio con cerveza. aproximadamente? 1840 y 1841. 1840 Yungay y 1841 La partida del decenio Bulnes. Claro, el decenio Bulnes. Exactamente. Y así parte, y ahí es donde por primera vez se hace como una fiesta con cerveza. Exactamente. Podríamos hablar de la Proto Oktoberfest chilena. Claro, ¿no? ese fue el Oktoberfest chilensis. La cerveza se masifica, aumenta la sed y la demanda, y a la producción en Valparaíso se suman nuevas ciudades cerveceras como Antofagasta, La Serena, Limache, Valdivia, Osorno y por supuesto Santiago. ¿Por qué en Chile se produce este gusto por la cerveza? Mira, yo creo que Chile muy temprano, como habíamos visto por la historia, se abre al mundo. Es el primer país de América Latina que se abre al mundo, ¿no? Desde que se promulga la Ley de Libertad de Comercio.
comienzan a llegar a los distintos puertos de Chile. En el norte, por ejemplo, llegan los yugoslavos. Comienzan a instalarse también en el centro, en la zona de La Serena, una comunidad importante de italianos, de ingleses en el centro, y después llega la inmigración alemana con Vicente Pérez Rosales, ¿no? Que invita a los alemanes del sur a instalarse en la zona de hoy día Valdivia, ¿no? Empezar a colonizar el sur de Chile. Entonces, todos estos pueblos, yo diría casi por coincidencia, son pueblos muy cerveceros. Y como una bebida barata, no se requiere tampoco tanta tecnología para montar una cervecería. El vino, en cambio, tú te necesitas ser un latifundista, tener tierras, tener bodegas, además un periodo muy largo de la espera. No, aquí tú haces cerveza, en los 2 meses ya tienes una cerveza lista para beber. En términos también de cómo ustedes han ido trabajando esta campaña de marketing, porque también es muy interesante hablar de esta campaña tradición, ¿no? Sí. de cerveza Cristal, porque está linkeado también a una cerveza que quizás no es la más antigua que tiene CCU, ¿no? Así es. O sea, estamos hablando de una cerveza que tiene ¿cuánto? ¿El Cristal existe desde cuánto? Tiene 38 años, de 1978. Y se transforma en la más emblemática y termina siendo el soporte para esta campaña, que es recordar todas estas ciudades y sus plantas emblemáticas, ¿no? Oye, José Miguel, ¿y tú sabes cómo se logró dar con esta receta de Cristal? ¿Hay alguna historia al respecto, no? Porque esta es una receta que se ha mantenido, es la misma receta que viene hace un montón de años. Lo que pasa es que hoy día, claro, Cristal es la marca dentro de CCU que adapta o toma el legado del gusto que fue adquiriendo la cerveza, o lo que más gustó de la cerveza en esta evolución desde 1850 en Valparaíso hasta la fecha. O sea, absolutamente. ¿Ah? O sea, Y eso es lo que se homologa, y al final la marca que hereda toda esta tradición es Cristal. ajá. Ahora ustedes también tienen todo un tema con el consumo responsable de la cerveza, Sí, ¿no? de todas maneras. O sea, porque una cosa, nosotros hay que partir de la base que estamos hablando de una bebida alcohólica. Aunque Cristal tiene versiones sin alcohol. Pero estamos hablando de una bebida alcohólica. Y que en el fondo también hay un tema ahí que cuando se habla de Cristal no es como consuman. Definitivamente. Por sin eso nosotros responsabilidad. hablamos de gratificar responsablemente a nuestros consumidores. Y el tema del consumo responsable para nosotros es un hito importante. Y por eso también eso lo traspasamos y lo decimos en nuestra comunicación también. Ajá. O sea, Oye, bueno, vamos a dejar esta conversación hasta acá porque estamos en un lugar muy complicado en términos de calor. Aquí se está cocinando la cerveza, ¿no? Así que yo creo que hasta aquí... Vamos para afuera y nos tomamos una cerveza. Nos tomamos una cerveza, sí. En este espacio se respira historia cervecera. Actualmente aquí existe el Museo de Arte Contemporáneo, en Valdivia, frente al río. Pero en 1851 en este lugar albergó la cervecería Ambanter, fundada por el colono alemán Carlos Ambanter, y que tiene una historia muy romántica, porque él lo hizo para satisfacer los deseos y las añoranzas de sabores alemanes de su esposa. Bueno, al principio empezó fabricando solo 18 botellas y con envases muy rudimentarios, pero con el tiempo se transformó en todo un éxito, a tal nivel que a principios del siglo XX la compañía de Cervecerías Unidas CCU decidió comprarle su emprendimiento. Lamentablemente todo esto se destruye con el mega terremoto de 1960 que afectó este lugar, y después de varios años en que nosotros los valdivianos pasábamos por la costanera y veíamos esto destruido, la Universidad Austral decidió hacerse cargo de este lugar, hacer un museo, y bueno, es un gran homenaje para un lugar donde se respira la historia valdiviana y la historia cervecera de todo nuestro país. Al lado del Mar de Valdivia y convertida en monumento nacional que alberga un museo, está la antigua casa de Carlos Ambanter, el farmacéutico alemán que puso Valdivia en el mapa cervecero local, donde no ha perdido protagonismo. Y en esta ciudad nació hace 25 años el emprendimiento que le dio la partida a la era de la microcervecería chilena moderna. Y yo tengo la suerte de conocer al responsable. Desde niño escuchaba que Valdivia había perdido una tradición cervecera y siempre mis padres y mis tíos hablaban de que había que retomar esa tradición. Y me puse el desafío, o sea, normalmente yo sabía que estas cosas tan manuales, digamos, era con extracto lúpulo de malta al principio, podía ser algo que fuera muy lejano a una cerveza como uno estaba acostumbrado.
Y la verdad que salió algo bastante parecido, o sea, bastante razonable como cerveza. Ajá. Entonces se me dijo, sigamos adelante. ¿Ah? Y ahí empecé a hacer más cocimiento en casa, después ya lo hice en el mismo libro, indicaba cómo moler malta, estos molinitos de ¿Para la carne? no, parecido, ¿Ya? donde muelen para hacer harina tostada Ah, ya, o perfecto. café, digamos. Me fui a comprar uno para ir a la ferretería y empecé a hacer con malta molida y la verdad que fue saliendo cada vez mejor. Ahora los equipos eran estos tarros de pintura de 20 litros, ¿Ya? que le perforaba el suelo, con eso hacía el filtro Lauter, una cañería de cobre entre una manguera que era mi enfriador y una paleta así que era mi agitador y con eso íbamos haciendo. ¿No? ¿Y estás solo en esta aventura o qué es lo que él está ayudando? No sé, su familia. No, o- muy al principio, quién sabe, solo, pero siempre me empezó a ayudar después mi señora. Mis hijos eran chicos, digamos, de los 5 niños eran muy chicos y ayudaban a lavar las botellitas, a llenar. Se entretenían un poquito en el proceso. Esta factoría valdiviana marcó el último gran destape de la historia cervecera chilena, como veremos en el próximo bloque. Desde Valdivia, la hermosa ciudad de Los Ríos, te contamos que el leasing operativo de Hertz y sus planes flexibles se ajustan a tu presupuesto y con soluciones a tu medida. Compromiso a toda prueba. Cotiza tu flota en www.hertz.cl. 13C con el auspicio de Cerveza Cristal, tradición cervecera. Patagonia Malt, sabor del sur del mundo. Cross, la cervecería más premiada de Chile. G-Corp, soluciones para la industria cervecera y sus marcas asociadas. Bart Haas y Micromatic está presentando Cerveza, otra historia de Chile. La industria cervecera necesita aliados y para eso está G-Corp, una empresa que entrega solución integral, desde insumos para la producción, productos para el envasado, equipos para el dispensado y hasta asesoría técnica. Del grano al grifo, todo para que tengas la mejor cerveza. Conócenos en www.gcorp.cl. En términos generales, para hacer cerveza se necesita cebada, la que primero es malteada, es decir, los granos de este cereal se hacen germinar con humedad y luego se secan y si es necesario se tuestan. Luego estos se muelen para que así liberen todo su aroma y sabor, se les agrega agua y temperatura. El resultado, el preciado mosto. Posteriormente este se filtra y se cuece, mientras se le añade el lúpulo, una planta que le da el aroma y amargor característico a la cerveza. Finalmente el mosto se enfría y se le agrega la levadura, que hace fermentar el bebestible en un periodo que puede ir de 1 a 3 semanas. Esto que vemos acá es la cebada en su estado más puro y natural. De hecho, son granos bastante más duros que después de que se transforma en malta, que va a ser la base, la materia prima de la cerveza. Todavía no tienen tanto olor, no tienen, por supuesto, todo el sabor característico que después le va a dar a la cerveza. Y estos granos, que aquí se acumulan por montones, por muchos kilos, se guardan en estos silos gigantescos que vemos acá, que es una de las características propias de este lugar. Estoy en Talagante, en Maltexco, la principal empresa abastecedora de cebada malteada en Chile a través de su línea Patagonia Malt y que provee tanto a CCU como a microcerveceros, incluso más allá de nuestras fronteras. Y su historia confirma el protagonismo de los inmigrantes en la cerveza local. ¿Y cómo se les ocurre? Porque yo sé que esta es una empresa que tiene muchos años, más de un siglo. Bueno, los orígenes de Maltexco están hace más de 120 años. Hay dos hermanos que son los hermanos Llorens, de tradición alemana, que probablemente producto del flujo de la migración empieza a generarse el interés por producir cerveza. Sí, claro. Y es clave para la producción de cerveza que exista alguien que los provea de malta. Bueno, hace 100 años, porque justamente este año cumplimos nosotros 100 años, la familia Chadwick con la familia Herrera toman el control de esta compañía y han seguido trabajando y es una empresa centenaria hoy día en manos de la familia. Obviamente que ha cambiado el mundo de la cerveza, se ha industrializado, han aparecido nuevos tipos de malta, pero de alguna manera sigue siendo ese mismo espíritu el que está detrás, ser una herramienta útil para el mundo cervecero. Gran parte de la cebada que se produce en Chile está destinada a la industria cervecera y se concentra principalmente en el sur, ya que este grano se da mejor en climas lluviosos y templados, de estaciones marcadas, frías en invierno y secas en verano. Yo soy de Valdivia,
Y yo no tenía idea que en esa zona hay plantaciones de cebada y que funcionan muy bien, digamos, y ahí hay una relación con agricultores de la zona. Ahora, ¿en todo Chile hay plantaciones? ¿En qué zonas donde se concentran las plantaciones de cebada específicamente? Claro, la siembra de cebada son aproximadamente 10.000 hectáreas las que se siembran en Chile. En total. En total. Perfecto. El corazón está en la zona de la Araucanía, los ríos y particularmente también en la zona de la octava región, o sea, ahí donde está el centro cerealero de Chile y la cebada también ocupa ese espacio. Nosotros tenemos relaciones con las empresas de semillas europeas y las variedades que se cultivan acá son las mismas que se cultivan en Francia, en Alemania y que por lo tanto hay que traerlas para acá y nosotros multiplicarlas y producirlas. La producción de cebada se ha diversificado y en eso mucho tiene que ver el auge y la variedad que ha traído la microcervecería. Kunzman ha hecho escuela en el boom de la microcervecería local moderna, pero hoy tiene sólidos herederos que han ayudado a consolidar la industria de la producción craft chilena que partió tímidamente a principios de los 90. Yo creo que quizás nos adelantamos un pelito al timing del negocio, pues yo siento que el 2007, 2008 esta cuestión empezó a andar muy bien. Antes, tú hablabas de artesanales, estaba solamente Kunzman y nadie lo entendía mucho, era muy difícil penetrar el mercado y hacer cobertura. Curacaví es uno de los puntos importantes del actual mapa cervecero chileno, curiosamente por una historia donde una vez más se repite la presencia extranjera. José Tomás vivió en Irlanda, famosa por su cerveza negra Guinness, y cuando volvió a Chile en 2003 se encontró con un bebestible similar que en el pub Dublín en Santiago fabricaba Asbjørn Gerlach, un ingeniero de cerveza alemán. Se sintió tan sorprendido con la receta que lo invitó a ser su socio. Así parte uno de los emprendimientos que hoy lidera el mercado de la cerveza craft en nuestro país. ¿Cuántos litros están produciendo ahora? Hoy día este año estamos llegando, ojalá, a vender 3 millones de litros, que sigue siendo muy pequeño para la industria. Nosotros somos el 0,4% de la industria en Chile. Somos muy pequeños en términos comparativos, en términos relativos. Sí, claro, pero igual quédese tranquilo que nosotros los consumidores seguimos tomando cerveza. Lo interesante es que aumente el consumo per cápita, ¿no? Y creo que también hemos contribuido con nuestro granito de arena a que el resto de los pequeños, en el fondo, nosotros empezamos igual de chicos que ellos, se animaran a meterse al negocio. Yo creo que ha venido en los últimos 6, 7 años una ola de microcerveceros que lo están haciendo muy bien. Y hoy día deben haber unas 300 microcervecerías, unas más grandes que otras, haciéndolo muy bien, con un foco en calidad, con un foco en variedad, con un foco en largo plazo, y eso nos permite construir industria. Lo que más me impresiona es que lo que partió como un capricho cervecero de un inmigrante hoy se ha transformado en algo gigantesco. Pensar en cómo funciona una planta como esta cervecería en Temuco es una locura, especialmente si lo pensamos en cifras. Para que funcione y produzca la cerveza Cristal hay que pensar que se necesitan cerca de 70.000 toneladas de cebada malteada al año. Y en un lugar como este, específicamente en esta sala de filtrado, se llegan a filtrar hasta 60.000 litros de cerveza por hora. Y en el término de los llenados de las latas, el dato es súper interesante. 1.500 latas se llenan por minuto. Sumando a pequeños y grandes productores, se estima que en nuestro país se producen cerca de 700 millones de litros de cerveza al año. Una cifra impresionante que no hace otra cosa que confirmar esta exitosa historia que allá por el siglo XIX Andrew Blest empezó a escribir en Valparaíso. Bueno, pero la pregunta que nos queda ahora es si hemos logrado construir una cerveza con identidad chilena. Bueno, eso es lo que vamos a intentar descubrir en un próximo capítulo de Cerveza, otra historia de Chile.